¿Existió realmente Jesús? Más allá de la fe, más allá de las iglesias, ¿qué dicen las fuentes antiguas? Si eliminamos el Nuevo Testamento, ¿queda alguna prueba histórica de su existencia? Hoy exploraremos lo que escribieron los historiadores romanos, los cronistas judíos, y las nuevas teorías que intentan reinterpretar su figura, no desde la polémica, desde la historia. Nos situamos en el siglo I. Judea era una provincia bajo el dominio del Imperio Romano. Un territorio tenso, marcado por expectativas mesiánicas. Roma gobernaba con firmeza. Y la crucifixión era el castigo reservado para rebeldes. No era una pena menor. Era una advertencia pública. Un mensaje de poder. En ese contexto político y religioso, aparece la figura de Jesús de Nazaret. Uno de los primeros testimonios proviene de Tácito, historiador romano del siglo I. En su obra Anales menciona a Cristo, ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Tácito no era cristiano, no simpatizaba con el movimiento, de hecho, lo describía con desprecio, y sin embargo, confirmó la ejecución. Eso convierte su mención en especialmente relevante. No escribe desde la fe, escribe desde la administración imperial. Otro autor romano, Suetonio, en su biografía del emperador Claudio, menciona disturbios en Roma provocados por seguidores de Crestus. Muchos historiadores interpretan esta referencia como una mención indirecta al movimiento cristiano temprano. Y más adelante, Plinio el Joven, gobernador romano en Asia Menor, en una carta al emperador Trajano, describe a cristianos que se reunían y cantaban himnos a Cristo, como a un Dios. Eso indica que, pocas décadas después de su muerte, Jesús ya era objeto de culto. Desde el ámbito judío, el testimonio más importante es el de Flavio Josefo, historiador del siglo I. En su obra, Antigüedades Judías, menciona a Jesús como un hombre sabio, un maestro, y afirma que fue ejecutado por orden de Poncio Pilato. El pasaje es conocido como el Testimonium Flavianum. Durante siglos, se debatió su autenticidad, porque algunos fragmentos parecen haber sido modificados por copistas cristianos posteriores. Sin embargo, la mayoría de historiadores actuales acepta que existe un núcleo auténtico. Un núcleo que confirma que Jesús fue una figura real. Dentro del contexto judío del siglo I, Josefo también menciona a Santiago. Lo describe como hermano de Jesús, llamado Cristo. Una referencia breve, pero significativa, porque muestra que para finales del siglo I, Jesús ya era reconocido como figura histórica, incluso fuera del círculo cristiano. En los últimos 2 siglos, historiadores y académicos han intentado reconstruir al llamado Jesús histórico, no al Cristo de la fe, sino al predicador judío del siglo I. Algunos lo describen como un profeta apocalíptico, un hombre convencido de que el reino de Dios estaba cerca. Otros lo interpretan como un reformador social, un maestro que desafiaba estructuras religiosas y políticas. También existe una postura minoritaria, conocida como la teoría miticista, que sostiene que Jesús nunca existió, que su figura sería el resultado de construcciones simbólicas posteriores. Sin embargo, esta última postura es rechazada por la mayoría del mundo académico. Hoy, el consenso histórico sostiene que Jesús existió, que fue bautizado por Juan, y que fue ejecutado bajo la autoridad romana. Lo que sigue en debate no es su existencia, sino su identidad. Profundización. La búsqueda del Jesús histórico. La llamada búsqueda del Jesús histórico no ha sido un proceso lineal. Los estudiosos suelen hablar de 3 grandes etapas. La primera búsqueda comenzó en el siglo XIX. Investigadores como David Friedrich Strauss
Intentaron separar el mito del hecho. Strauss argumentaba que muchos relatos evangélicos debían entenderse como expresiones simbólicas de fe. Más adelante, Albert Schweitzer criticó esas reconstrucciones. Sostuvo que muchos estudiosos proyectaban sobre Jesús sus propias ideas modernas. Según Schweitzer, Jesús debía entenderse como un profeta apocalíptico judío, convencido de que el fin de los tiempos estaba cerca. En el siglo XX, Rudolf Bultmann propuso que era casi imposible acceder al Jesús histórico. Según él, solo podíamos estudiar el Cristo proclamado por la comunidad cristiana. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgió lo que se conoce como la tercera búsqueda. Investigadores como E. P. Sanders, Geza Vermes y John P. Meyer insistieron en situar a Jesús firmemente dentro del judaísmo del siglo I, no como figura aislada, sino como parte de su contexto cultural y religioso. El criterio de contexto judío. Uno de los avances más importantes de la investigación moderna ha sido comprender que Jesús fue profundamente judío. Sus enseñanzas sobre la ley, su uso de las Escrituras, su referencia constante al reino de Dios. Todo ello se inserta dentro del marco del judaísmo del Segundo Templo. El llamado criterio de plausibilidad histórica exige precisamente eso: que las palabras y acciones atribuidas a Jesús encajen en su entorno. Si una tradición refleja debates típicos del judaísmo del siglo I, tiene mayor probabilidad de autenticidad. La crucifixión como hecho histórico. La crucifixión merece una atención especial. En el derecho romano, era una pena reservada para esclavos, rebeldes y sediciosos. Cicerón la describió como el castigo más cruel y degradante. Que una comunidad proclamara como Mesías a alguien ejecutado de ese modo resulta históricamente sorprendente. Si el movimiento cristiano hubiera inventado su figura desde cero, habría elegido una muerte más honorable. La persistencia del relato de la crucifixión refuerza su carácter histórico. Además, está atestiguada en fuentes independientes. Evangelios, cartas de Pablo, Tácito. Esa convergencia multiplica su credibilidad. El problema de las fuentes. El mundo antiguo no funcionaba como el nuestro. No existían archivos periodísticos, ni registros civiles universales. La mayoría de los campesinos y artesanos jamás fueron mencionados por historiadores. Que Jesús aparezca en varias fuentes del siglo I y comienzos del segundo, ya es, en sí mismo, significativo. Comparado con otras figuras no políticas de la antigüedad, la documentación sobre Jesús no es excepcionalmente escasa, es, en realidad, relativamente abundante para su perfil social. El consenso actual. Hoy, tanto historiadores creyentes como no creyentes coinciden en varios puntos básicos. Jesús fue judío, predicó en Galilea, reunió discípulos, entró en conflicto con ciertas autoridades y fue crucificado bajo Poncio Pilato. El desacuerdo no está en su existencia, sino en la interpretación de su mensaje. Fue un reformador ético, un profeta escatológico, un líder carismático convencido de una misión divina. La historia puede analizar los datos, pero no puede pronunciarse sobre la trascendencia. Filosófico profundo. Historia, verdad y límites del conocimiento. Hay una cuestión más profunda que rara vez se discute con calma. ¿Qué tipo de verdad estamos buscando cuando hablamos de Jesús? Porque no todas las verdades son del mismo tipo. Existe la verdad científica, medible, repetible, experimental. Existe la verdad histórica, probable, contextual, dependiente de fuentes. Y existe la verdad existencial, aquella que afecta a la conciencia humana. Confundir estos niveles genera muchos malentendidos. Cuando alguien dice, quiero pruebas absolutas sobre Jesús, a menudo está pidiendo a la historia algo que la historia no puede ofrecer. Ninguna figura del mundo antiguo tiene pruebas matemáticas, ni César, ni Sócrates, ni Buda. La historia trabaja con coherencia de fuentes y plausibilidad acumulada.
Pero el caso de Jesús introduce una dimensión adicional. Porque no solo preguntamos si existió, preguntamos si lo que se afirmó sobre él tiene algún fundamento. Y ahí entramos en el terreno de la filosofía de la religión. El filósofo danés Søren Kierkegaard sostenía que la fe no elimina la duda. La presupone. La atraviesa. Para él, el cristianismo no era una teoría histórica que se demuestra. Era una decisión existencial frente a una paradoja. Otros pensadores modernos han propuesto lo contrario. Que la figura de Jesús debe entenderse únicamente como fenómeno histórico-cultural. Que cualquier dimensión trascendente pertenece al ámbito subjetivo. Pero incluso esa postura es una interpretación filosófica, no un dato histórico, porque la historia puede afirmar que Jesús fue crucificado, puede afirmar que sus seguidores proclamaron su resurrección, puede afirmar que esa proclamación cambió el curso de la historia, pero no puede decidir si esa proclamación era verdadera en sentido trascendente. Ahí comienza el espacio de la libertad humana. Tal vez el punto más honesto sea este. La historia puede llevarnos hasta el umbral, pero no puede cruzar la puerta por nosotros. Bloque sobre el debate actual. Jesús en el siglo XXI. Hoy, en el siglo XXI, el debate sobre Jesús no ocurre solo en universidades. Ocurre en redes sociales, en documentales, en debates públicos. Y a menudo se simplifica. Por un lado, existe una narrativa que intenta reducirlo todo a mito. Por otro, existe una reacción que rechaza cualquier análisis crítico. Ambos extremos comparten algo: la simplificación. Sin embargo, el consenso académico contemporáneo es más matizado. Historiadores creyentes y no creyentes coinciden en la existencia básica de Jesús. El desacuerdo se centra en la interpretación, en el significado, en la identidad. El debate moderno también está marcado por un cambio cultural. Vivimos en una época que desconfía de las grandes narrativas, que cuestiona la autoridad, que sospecha de la tradición. En ese contexto, la figura de Jesús se convierte en campo de batalla simbólico. No solo religioso, también político y cultural. Pero más allá del ruido contemporáneo, la pregunta sigue siendo la misma que en el siglo I. ¿Quién fue realmente? Y quizás más importante aún, ¿por qué su figura sigue incomodando tanto? Porque pocas figuras históricas generan reacciones tan intensas. Amor, rechazo, devoción, crítica. Eso ya dice algo. Final emocional potente. Más allá del debate. Tal vez, después de todo este análisis, la pregunta más honesta no sea histórica, sea personal. Si Jesús fue simplemente un hombre más, entonces su impacto es un fenómeno cultural extraordinario. Si fue algo más, entonces estamos ante una figura que trasciende su tiempo. Pero en ambos casos, no es irrelevante. La historia nos muestra a un hombre real, en un mundo real, con conflictos reales, no un mito flotando en el vacío. Eso ya es significativo. Tal vez el valor de estudiar al Jesús histórico no sea destruir creencias, ni confirmarlas automáticamente. Tal vez sea obligarnos a pensar con más profundidad, a salir de caricaturas, a enfrentarnos a la complejidad, porque al final, no estamos discutiendo solo sobre un personaje antiguo. Estamos discutiendo sobre la naturaleza de la verdad, sobre los límites del conocimiento, sobre lo que significa creer y sobre lo que significa dudar. 2000 años después, la pregunta sigue abierta. Quizá eso sea lo más fascinante. Que un predicador judío de una provincia periférica del Imperio Romano siga provocando reflexión, siga generando debate, siga dividiendo opiniones y siga transformando vidas. Ahora te pregunto directamente. Después de escuchar todo esto, ¿ha cambiado tu percepción? ¿Te inclinas más hacia la explicación histórica? ¿O sientes que hay algo que la historia no puede contener,
Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas preguntas con profundidad y respeto, suscríbete a Lux Mundi.